Aleluya. Pues es una bendición, pues, estar juntos nuevamente. Los que estamos aquí, hermanos, y si tú nos estás viendo en esta transmisión, Dios te bendiga. Dios bendiga a tu familia ahí donde estás. Vamos a abrir nuestro corazón para recibir lo que la palabra de Dios nos tiene que decir hoy. Deuteronomio 3:23. Voy a leer, dice así. Moisés está hablando, dice: y oré a Jehová en aquel tiempo diciendo: Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa. Porque ¿qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Pase yo, te ruego, y vea aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó. Y me dijo Jehová: basta, no me hables más de este asunto. Sube a la cumbre del Pisga y alza tus ojos al oeste y al norte y al sur y al este. Y mira con tus propios ojos, porque no pasarás el Jordán. Y manda a Josué y anímalo y fortalécelo, porque él ha de pasar delante de este pueblo y él les hará heredar la tierra que verás. Hasta ahí. Amén. ¿Alguien había leído ya este pasaje? ¿Sí? Qué difícil, ¿no? Ponte en los zapatos o en las sandalias de Moisés y trate de asimilar lo que él está escuchando de parte de Dios. Moisés había estado al menos 40 años, alrededor de 40 años, lidiando con un pueblo difícil, muy numeroso, con muchos problemas, con una promesa de parte de Dios, pero promesa que para el pueblo de Israel fue muy difícil asimilar. ¿Cuál era la promesa? De que de haberlos sacado de Egipto, los iba a llevar Dios ¿a dónde? A la tierra prometida, ¿verdad? Pero es ese trayecto que no tendría que haber durado más que 1, 2, 3 meses, tal vez, le llevó a Israel 40 años. Entonces Moisés tuvo que lidiar como líder. Y entonces imagínate la frustración que pudo haber sentido Moisés cuando Dios le dice: ¿sabes qué? Quiero que vayas sube al monte y mira al norte, al sur, ve toda la tierra, ¿verdad? Pero será todo lo que vas a recibir, porque no pasarás tú a la tierra prometida. Todo aquello por lo cual había luchado, la promesa que había estado en su corazón en ese momento, Dios la estaba haciendo añicos. ¿Sí me estoy explicando? Entonces era muy difícil, hermano. Imagínate tú luchar por algo en tu vida, para tu familia, algo por lo cual tú hayas invertido tiempo, esfuerzo, y que Dios, porque fue Dios, le haya puesto un alto, que le haya dicho no. Y aunque oras, ¿verdad? Y aunque le dices, Señor, y le pides, le suplicas, pero Dios te dice: basta, ya no me hables de esto. Ya está resuelto, ya está decidido. Qué difícil, ¿no? Y por eso yo quiero hablar en esta mañana, este título yo le he puesto: cuando Dios dice que no, ¿verdad? Cuando Dios dice que no, porque tenemos que entender que aunque nosotros sabemos que la oración es en el cristiano es un arma muy poderosa. Amén. La oración eficaz del justo, dice la Biblia, puede mucho, puede lograr. Mira, Elías lograba con su oración que no lloviera por meses, y con esa misma oración lograba que lloviera otra vez. O sea, la oración en el cristiano, cuando ora con todo su corazón, puede lograr grandes cosas. Tú y yo muy probablemente somos el resultado de la oración de alguien, el hecho de que estemos aquí. ¿Sí o no? Pero alguien estuvo orando por ti para que tú finalmente recibieras a Cristo y te decidieras, ¿verdad?, a ser parte del cuerpo de Cristo, la iglesia. Entonces la oración puede mucho, pero la verdad es que la Biblia nos enseña también que la oración tiene otra cara, otra parte que a veces no nos gusta, que a veces nos cuesta trabajo entenderla, y es precisamente cuando Dios dice no. Cuando tú insistes en algo y Dios pone un alto y dice: no, ya no me hables de esto, igual que Moisés, ¿no? Entonces, hay cosas que tenemos que entender de este asunto acerca de la oración. Amén. Dile que está a tu lado: Dios te va a hablar en esta mañana. Amén. ¿Cuántos lo creen? Dios nos va a hablar. Amén. Entonces, ¿por qué en ocasiones oramos tanto por alguna cuestión sin recibir una respuesta favorable? Bueno, hay muchas respuestas y hoy yo quiero que veamos algunas, ¿verdad? Cuando Dios dice que no, quiero comenzar contándote algo acerca de mí. A mí casi no me gustan las películas de cosas de sufrimiento. Por ejemplo, no me gusta la película Titanic.
Discúlpame si eres un fan de DiCaprio, ¿no? A mí no me gusta, ¿verdad? La he medio visto poquito y me deprime, como ya es el final, pues. A mi esposa le encantan las películas o drama, a veces se pone a ver en Netflix y la veo llorando y digo, ya sé que estás viendo, ¿verdad? Y me dice, ven, mira, está bien bonita. ¿Y de qué se trata? No, es de una señora que ha perdido un niño. No, no, ni me hables de eso. No me gustan ese tipo de películas a mí, ¿verdad? Y en una ocasión, cuando estaba más chico, bueno, una de esas tantas versiones de la película de Titanic, honestamente no me acuerdo cuál, pero la estaba viendo, ¿verdad? Y mi papá la estaba viendo también ahí, esa película, en la televisión. Y cuando el barco se acababa de hundir, pues eso fue muy impactante para mí. Yo tendría unos 8 o 9 años tal vez, como mi hijo Caleb. Entonces, me acuerdo que yo le dije a Dios, papá, si hubiera habido cristianos ahí, no se hubiera hundido el barco, ¿verdad? Y mi papá no me dijo nada, no supo qué responderme, nomás se quedó callado. Y yo quedé con la idea así, ¿qué hubieras dicho tú o qué piensas tú? ¿Ese barco se hubiera hundido si hubiera habido gente cristiana? ¿Por qué no, verdad? Lo que pasa es que a veces pensamos que ser cristiano es no tener sufrimientos porque me imagino que sí hubo gente cristiana ahí y me imagino que esa gente cristiana hasta oró, ¿no? Señor, líbranos, ¿no? No permitas que esto pase, pero pasó. Entonces, ahora vemos aquí a Moisés diciendo, y oré a Jehová en aquel tiempo. Te voy a preguntar algo. ¿Tú crees que Moisés sabía cómo orar? Era un experto en la oración, hermanos. Ese hombre podía pasar días enteros en un monte orando, 40 días orando, hermano. Era un experto en la oración. Entonces, ¿cómo crees que haya orado Moisés cuando le dice, y oré a Jehová en aquel tiempo diciéndole, Señor? Entonces, él oró bien. Digo esto porque la Biblia dice en Santiago que algunos no tenemos las cosas que queremos porque no las pedimos, ¿sí? Y si las pedimos ¿qué? Mal. Entonces, a veces no tenemos lo que queremos porque no lo pedimos o lo pedimos mal, pero no es el caso de Moisés. Moisés, fíjate, la oración de Moisés. Moisés oró alabando a Dios, diciendo, Señor, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza, tu mano poderosa, que Dios hay en la tierra o en el cielo aparte de ti, que haga las cosas como tú las haces. ¿Qué está haciendo? Está alabando a Dios. Entonces está orando correctamente, ¿sí me explico? Moisés oró con pasión, está rogándole, dice, pase yo te ruego. Está insistiendo, porque la oración tiene que ser así. ¿Sí me explico, hermano? Moisés oró con insistencia. La palabra ruego también implica eso, que él insistió. Es más, al punto de que Dios le dijo, ya, basta, ¿verdad? En una ocasión el Señor Jesús dice que contó una parábola acerca de la necesidad de orar siempre y no desmayar, y hablaba de una viuda que constantemente iba, ¿verdad? Hazme justicia de mi adversario, hazme justicia. ¿Sí te acuerdas de esa parábola, no? Y ahí está, hasta que dijo, ya me enfadaste. Y le concedió lo que esa mujer pedía. Entonces dice el Señor, así ustedes tienen que ser insistentes al pedir algo, al orar, no te tienen que rendir. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, Moisés estaba orando así, no se rendía, insistía. Entonces, lo que estoy tratando de decirte, hermano, es que la oración de Moisés era una oración correcta. Tenía alabanza, tenía pasión, tenía insistencia, tenía humildad, porque qué importante también es orar con humildad. Señor, te ruego, te lo suplico, no lo estoy pidiendo como algo que merezca. Señor, estoy apelando a tu misericordia, a tu gracia, a tu favor. ¿Sí me explico? Está orando correctamente. La realidad entonces es que Dios puede decir que no, incluso a una oración correcta. ¿Sí me explico? Dios puede decir que no, aunque tu oración sea perfecta, aunque tus motivos sean buenos, aunque seas insistente. Yo sé que no te gusta eso, pero la Biblia dice así. A pesar de tener una oración correcta, Dios puede decir que no. ¿Por qué? Porque Él es soberano. Muchos cristianos tienen la idea, si no con estas palabras, sí el concepto de que a Dios se le puede hacer manita de puerco. ¿Sí sabes cuál es esa, verdad? ¿Sí? Soy feo, pero obligarlo
Algunos cristianos piensan que Dios se le puede obligar. Pero no es cierto, Él es soberano. Nuestra oración debe ser como la de Moisés, definitivamente. Con alabanza, con humildad, con insistencia, con pasión, con fe, por supuesto. Pero el resultado de la oración siempre le pertenece a Dios, a Él. Yo no te estoy diciendo que tú dejes de orar. Al contrario, te animo a que sigas pidiendo. A menos que Dios te diga, ya, no me pidas más de esto. Pero mientras no te lo diga, tú puedes seguir insistiendo. Porque también a Dios le gusta que oremos constantemente. ¿Me explico, hermano? Pero aquí lo que yo quiero dejar claro es que a pesar de que podemos orar de esta manera, Dios puede decir que no. Es una prerrogativa de Dios, porque Él es soberano, Él es Dios, hermano. No podemos nosotros tomar a Dios como si fuera una máquina de refrescos donde le echas una moneda y quiere una coca y sale. No, Dios no es así. Dios es soberano. Él sabe lo que hace. Él sabe cuándo responder y cómo responder. Amén. Entonces, ahora, ¿qué? Cuando Dios dice que no, en ocasiones Dios dice que no a la oración debido a algún pecado de nosotros. El pecado puede ser un estorbo para que Dios responda. Y hay personas que pueden pasarse mucho tiempo orando a Dios por algo, pero si no han resuelto un asunto en su vida de pecado, un asunto de pecado en su vida, no van a recibir la respuesta. Amén. Versículo 7 de la lectura que estamos. Perdón, vamos a ver Números 20, Números 20, versículo 7. Dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara y reúne a la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad, escucha esa palabra, hablad a la peña a vista de ellos. Dios le está diciendo a Moisés, y ellas darás su agua y le sacarás aguas de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová como él le mandó. Reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo, oíd ahora, rebeldes. ¿Por qué pasa esto? Porque la gente tuvo sed, no había agua, estaban en el desierto, ¿verdad? Entonces versículo 11 dice, oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? ¿De una roca? Entonces alzó Moisés su mano y, ¿qué dice que hizo, hermano? ¿Qué le había dicho Dios? Que le hablara a la peña. Y Moisés golpeó la peña. Dice, y bueno, 2 veces, ¿verdad? Salieron muchas aguas, bebió la congregación. Este evento fue la causa por la cual Dios dijo, no pasarás a la tierra prometida. Esta desobediencia, hermano. Y cuando tú ves esto puedes decir, qué exageración, ¿no? O sea, finalmente Moisés hizo de alguna manera lo que Dios le dijo, pero el problema es que no lo hizo como Dios le dijo. La obediencia, para que sea obediencia, tiene que ser inmediata y total. No sé si me explico. La obediencia, para que sea considerada obediencia, tiene que ser inmediata y total. Tú mandas a tu hijo a la tienda por 1 kilo de tortillas y te trae 2 kilos. Te trajo tortillas, pero trajo 2. Eso no es obediencia. No sé si me explico. Tú dices que exagerado, pero es que así es. Cuando Dios te dice algo, tienes que hacerlo como Dios te lo dice y así cuando Dios te lo dice. Abraham, Dios le dijo, dame a tu hijo, al que amas. Y Abraham, dice la Biblia, muy de mañana se levantó, muy de mañana, o sea, inmediatamente se levanta y obedece. Eso es obediencia. Pero si tú y yo somos alguien a quien Dios ya nos dijo que hiciéramos algo y tardamos años en hacerlo, eso no es obediencia.
o hacemos las cosas de una manera que no. Esta falsa obediencia, por llamarlo de alguna manera, le costó el reino a Saúl. Saúl, el primer rey de Israel, en una ocasión Dios le dijo: ve contra Amalek y destrúyelo, porque había un juicio ya de parte de Dios para ese lugar, ¿sí? No voy a meter mucho en eso porque no tenemos mucho tiempo. Pero Dios le dijo a Saúl: destruye todo lo que encuentres, destrúyelo. Pero ¿qué hizo Saúl? Perdonó la vida a algunas personas, se quedó con ganado, con animales, porque dice él, es que el pueblo lo hizo, el pueblo perdonó. Y Samuel le dice: la regaste. Dios hubiera confirmado el reino para ti, pero como tú no sabes obedecer, el reino será dado a otra persona. Y él todavía decía: pero es que yo hice lo que Dios me dijo. No, es que no lo hiciste como debiste hacerlo. Dios te dio instrucciones claras y tú lo hiciste al revés, pues. Tú no hiciste lo que Dios te dijo que hicieras. Entonces, la obediencia es algo serio, ¿no crees? Entonces, eso de lo que estamos hablando acerca de Moisés fue lo que le costó. Por eso Dios le dijo: no vas a entrar, me desobedeciste. ¿Por qué Dios hizo eso? Dios quería dejar en claro la gravedad del pecado. No es cosa fácil, o no es cosa ligera, mejor dicho, desobedecer a Dios. Inclusive en el Nuevo Testamento, cuando, ¿te acuerdas el caso de Ananías y Zafira? O sea, un juicio muy fuerte de parte de Dios. Unas personas que la iglesia en ese tiempo estaba atravesando por un momento de dificultad, y los que tenían bienes lo vendían, y lo que recibían lo daban a la iglesia para que pudieran sostener a los pobres. ¿Sí me explico? Y Ananías y Zafira tuvieron una idea: vamos a vender esta casa que tenemos acá, vamos a venderla en $1,000,000, pero nada más vamos a dar 500,000. Al cabo dimos, no hay problema, ¿verdad? Entonces hicieron algo así, ¿verdad? Obviamente la cantidad no la sé, pero eso fue lo que hicieron. Vendieron, pero no dieron todo. Y mira, no era una regla de parte de la iglesia, o sea, pero el problema es que ellos quisieron engañar. ¿Y qué dice la Biblia? Cayeron muertos ahí en ese instante, uno y después otro. ¿Qué quería hacer Dios? Dejar en claro que el pecado no es una cosa ligera delante de sus ojos. El pecado nos roba la comunión con Dios, hermano, y con ello las bendiciones de Dios. Salmo 66, versículo 18, por favor. Salmo 66, versículo 18. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad o al pecado, el Señor, ¿qué? No me habría escuchado. ¿Cuántas oraciones quedan sin responder a causa del pecado? ¿Te das cuenta de eso? Es que yo le pedí a Dios y tantas veces, sí, pero no has ordenado tu vida. Hay cosas que estás haciendo mal y lo sabes, pero no quieres cambiar. ¿Ves triste esto, no? Bueno, el caso de Moisés eso fue lo que le costó, hermano, no entrar a la tierra prometida. Cuando tú y yo tenemos algo que resolver, un problema de pecado, la mejor oración que podemos hacer es la de arrepentimiento. ¿Sí me explico? Pedir perdón a Dios, que Dios obre en nuestras vidas, ¿verdad? Para que no haya posteriormente ningún problema en las oraciones que hagamos al Señor. Número 3, cuando Dios dice que no, debemos aceptarlo con humildad. Me gusta la actitud de Moisés, porque si bien él estuvo insistiendo, en el momento en que Dios le dice: basta, ya no quiero saber nada de esto, Moisés acepta. Inclusive Dios le da instrucciones, ¿verdad? Prepara a Josué porque él te va a suceder, él va a tomar el lugar tuyo. Moisés pudo haber tomado una actitud de rencor, de amargura, como nos ha compartido el pastor esas últimas veces, de resentimiento contra Dios incluso. Pudo haber adoptado una actitud de rebeldía, de decir: no, yo no voy a hacer eso, ¿verdad? Si no soy yo, nadie más. No, al contrario, entonces él acepta eso y entonces hace lo que Dios le dijo. Preparó a Josué para que él tomara el lugar que Moisés iba a dejar, ¿verdad? Entonces a Moisés, fíjate, Moisés no reclamó, él vio la tierra con sus ojos, la vio, sabía que no iba a entrar, pero lo aceptó.
Nosotros también tenemos que ser así cuando Dios dice que no. Tener una actitud humilde. A final de cuentas, Dios es Dios y Él sabe lo que hace. Amén. Entonces Moisés continuó su tarea tal como Dios le había dicho. Voy a avanzar, ya estoy casi terminando. Número 4. Cuando Dios dice que no, es porque tiene un mejor plan que el nuestro. Esto me encanta. Cuando Dios dice que no, es porque tiene un mejor plan que el nuestro. Dios le dijo a Moisés, ¿sabes qué? Tú no vas a entrar, pero Josué va a entrar en tu lugar. Moisés no se amargó, preparó a Josué, ¿verdad? Ahora, ¿esto qué significaba para Moisés? Fíjate, vamos a ver el lado bueno de esa decisión, ¿sí? de Dios respecto a la vida de Moisés. ¿Qué estaba haciendo Dios con Moisés? Lo estaba jubilando de sus actividades como líder, ¿sí? Muchas veces tú puedes leer el Éxodo, Números, Deuteronomio, Levítico, esos libros que hablan de esa etapa en la vida de Moisés, y te vas a dar cuenta que Moisés constantemente estaba lidiando con la gente, muchos problemas por la gente. Entonces en ese momento Dios estaba quitando esa carga de parte en la vida de Moisés. ¿Sabes qué? Ya terminó tu trabajo. Entonces él iba a recibir un descanso, ¿no? Tendría también Moisés el privilegio de formar un discípulo suyo y prepararlo para la conquista. Era un privilegio, ¿verdad? Muchas veces los líderes no tienen la oportunidad, en la Biblia no tuvieron la oportunidad de formar al sucesor, ¿verdad? Pero en ese caso Moisés sí, lo iba a formar, iba a dejar, Moisés iba a poder vertir en Josué, ¿verdad? Sus propias experiencias de parte de Dios, compartírselas a él, formarlo como un discípulo suyo. Tendría Moisés el honor de terminar sus días entregando su cargo y recibiendo el respeto del pueblo que dirigió por tanto tiempo. ¿Sí? Moisés es una de las figuras principales para los judíos. Respeto, ¿verdad? Entonces, eso era algo bueno. Ahora, yo quiero llevarte a que pienses en otro pasaje que sucedió miles de años después. Un día, el Señor Jesús sube con sus discípulos, eso te lo compartí recientemente, sube con 3 de sus discípulos al monte. Y mientras está ahí orando, en el cielo está ocurriendo algo, ¿verdad? La Biblia no lo dice, pero me lo puedo imaginar. Me imagino a Moisés disfrutando allá en la presencia de Dios, sentado, no sé. Voy a imaginar que está sentado debajo de un árbol, él, ahí. Y Dios se acerca con él y le dice, Moisés, ¿te acuerdas de aquella ocasión cuando te dije que no ibas a entrar a la tierra prometida? Sí, Señor, pero no te preocupes, Señor, ya lo superé. ¿Te acuerdas que querías entrar, que tanto me pedías y Señor, déjame entrar? Sí, Señor, ya, no hay problema, ya. Además aquí está bonito, ¿verdad? ¿Qué crees, Moisés? Te tengo una sorpresa. A ver, Señor. Y Moisés con sus ojos así grandotes. Eso que tanto me pedías, te lo voy a conceder. ¿Cómo? Sí, vas a pisar la tierra prometida. ¿Pero cómo, Señor? Ven, acompáñame. ¿También Elías, Señor? Sí, también él. Y dice la Biblia que mientras Jesús estaba en el monte, se aparecieron 2 personas. ¿Quiénes eran? Elías y Moisés. Eso que tanto había pedido Moisés miles de años atrás. Fíjate, ¿quién se iba a imaginar, no? Dios se lo cumple ahí. Y Moisés desciende y pisa lo que tanto él anhelaba. Porque cuando Dios dice que no, es porque Él siempre tiene un plan mucho mejor, muchísimo mejor. Cuando el pueblo de Israel, bajo el mando de Josué, entraron a la tierra prometida, tuvieron que pelear, hermanos. Tuvieron que hacer guerra, muchas vidas se perdieron, tuvieron que pasar dificultades, pero Moisés solamente llegó y se paró ahí en el monte, sin batallarle. ¿Sí me explico? Porque los planes de Dios son mucho mejor cuando Él te dice que no. Cuando Dios permite que algo en tu vida no avance, que algo se termine, alguna relación, alguna oportunidad, algún negocio, cuando algo ya no funciona en tu vida, tú tienes que pensar que Dios tiene siempre un plan mejor. Dios lo va a mejorar. Amén.
tiene muchas maneras de obrar y siempre Él. Por eso dice la Biblia que en Dios haremos proezas, hermano. Siempre viene un plan mejor. Imagínate qué bendición. Moisés obtuvo mucho más de lo que había pedido en aquel tiempo. No solo pisó la tierra prometida, sino que tuvo la experiencia de estar junto al Señor de señores, el Rey de reyes, el Señor Jesucristo. Estuvo ahí, hermano. El Señor Jesús una vez les dijo a sus discípulos: muchos reyes y profetas anhelaron lo que hoy ustedes están viendo. O sea, hablaba de Él. Pues Moisés tuvo esa experiencia. Amén. Leí en un libro lo que te voy a decir acerca de un hombre llamado Agustín, que la Iglesia Católica lo conoce como San Agustín, ¿verdad? Agustín fue por muchos considerado el más grande teólogo de la Iglesia cristiana después del apóstol Pablo. Un hombre muy preparado. Pero Agustín cuenta en un libro que él escribió llamado Confesiones su vida. Él era un hombre que vivía perdidamente, llevaba una vida de pecado, perdido totalmente. No era cristiano, obviamente. Su madre, que sí lo era, oraba por él todas las noches oraba por él. Inclusive ella, cuando Agustín dormía, ella se levantaba en la noche y ponía sus manos sobre él orando para que Dios le diera la oportunidad de que se convirtiera, que conociera a Jesús. En una ocasión, Agustín le dijo a su madre: me voy a ir a Italia. Y su madre, llamada Mónica, pensó, dice: si aquí vive como vive perdidamente, en Italia se va a corromper totalmente. Y empezó a orar aún más, con mayor decisión: Señor, no dejes que se vaya a Italia, por favor, Señor, ¿verdad? Que ciérrale las puertas. No sé cómo hubieras orado tú, pero ella estaba insistiendo: Dios, por favor. Como mi papá oraba: Señor, que ábrale una pata, porque así oraba mi papá por mí, porque yo me iba al fútbol en lugar de ir a la iglesia. Que ábrale una pata, ¿no? Entonces, lo bueno que Dios no cumple esa clase de caprichos, ¿no? Entonces ella decía: vive una vida lejos de Dios estando a mi lado. Si se va a Italia va a ser mucho peor, se va a perder. No, Dios, ¿verdad? Y ella estaba angustiada orando. Pero dices Agustín en su libro que en esa ocasión él salió en la noche sin decirle nada, la dejó orando y llorando ella en su casa mientras él se iba tomando el barco que lo llevaría a Italia. Qué tremendo, ¿no? Su madre orando, llorando, suplicando: no, Dios, y él se va para allá. Pero cuando llega a Italia y conoce a un hombre llamado Ambrosio, ¿verdad? Un famoso predicador cristiano. Y gracias a ese encuentro que tuvo con él, Agustín se convirtió al Señor allá en Italia. ¿Sí me explico? Entonces Agustín dice: aquella misma noche partí a hurtadillas, escondido, dice, sin ella, sin su mamá, dejándola orando y llorando. Dice él: ¿y qué era lo que te pedía, Dios mío, con tantas lágrimas? Sino que no me dejase navegar. O sea, era lo que pedía, dice. Pero tú, le dice a Dios, mirando las cosas desde un punto más alto y escuchando en el fondo su verdadero deseo. ¿Cuál era el deseo de la mamá de San Agustín? Pues de Agustín, que se salvara, ¿verdad? Dice: tú mirando las cosas desde un punto más alto, porque Dios ve las cosas así, y escuchando en el fondo su deseo, no cuidaste de hacer lo que entonces te pedía, que era no dejarlo navegar, para hacer lo que realmente siempre te pedía, que era que se salvara. Fíjate cómo es Dios. Dios le está diciendo, Mónica le está diciendo: Señor, no lo dejes partir, ¿verdad? Ponle un alto. Y Dios dice: no, sí lo voy a dejar partir. Pero por otro lado, está diciendo: lo voy a dejar partir porque tengo un plan mejor. Aquí Él me va a conocer. Así pasa cuando Dios dice que no y tú tienes la humildad de decir: sí, Señor, hágase tu voluntad. Por último, hubo otra oración también que no fue contestada, y es cuando el Señor Jesús dijo: Señor, si fuera posible, pasa de mí esta copa sin que yo la beba. Y hubo un silencio en el cielo.
O sea, hubo un no a esa oración. Y entonces Jesús dice, pero no se haga tu voluntad, no se haga mi voluntad, perdón, sino la tuya. Y gracias a ese no, tú y yo estamos aquí. Amén. Te invito a ponerte de pie. Confiemos en la soberanía de Dios. Tal vez Dios te esté diciendo en esta hora, ¿sabes qué? No me gusta, ¿verdad? Si tú no conoces al Señor, Dios te está diciendo, te está dando un no, te está diciendo, no vayas por ese camino. No sigas ese camino, no te va a llevar a nada bueno. Mejor ven a la vida eterna que yo te ofrezco. Amén. Si tú ya conoces al Señor, a lo mejor tú quieres tomar un rumbo, una decisión en tu vida y Dios te dice, no le des por ahí. Yo tengo un plan mejor para ti. No te desanimes, no te frustres, no te desesperes. Siempre hay buenos planes buenos de parte de Dios para ti. Dice la Biblia, mis pensamientos para ti son de bien, son de paz. Eso es lo que yo pienso acerca de ti, dice Dios. Tú eres mi hijo. Eso es lo que Dios está diciendo. Dios tiene planes buenos para ti. No los conoces, pero Dios sí. Dios que ve desde lo alto, hermano, ya sabe por dónde guiarte. Déjate guiar por Él. Deja que Él te tome de la mano y tú tómate de la mano también de Él. Deja que Él te lleve. Deja que Él te guíe, hermano. Deja lo que se cumple, lo que dice, ¿verdad? La escritura. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino. Deja que la palabra de Dios te guíe, te alumbre, te diga hacia dónde moverte, hacia dónde ir. Levántate en el nombre de Jesús si estás caído. Amén. Levántate de nuevo con fe otra vez, porque Dios tiene planes buenos para ti. Dios tiene planes buenos para tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra, gracias por tu voluntad, porque eres un Dios soberano. Qué bueno que eres soberano, Señor. Qué bueno que tienes todas las cosas bajo tu control. Qué bueno que eres Dios, porque no tienes las limitaciones que nosotros tenemos, Señor. Porque tú ves las cosas como son, como realmente son. Y no solo eso, sino las ves como van a ser por tu poder. Tú ves las cosas que nosotros no podemos ver, Señor. Señor, guíanos, Señor, tómanos de la mano. Queremos caminar contigo. Queremos caminar en tus propósitos, en tus planes. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Señor, si hay alguien aquí que se está desviando de tu plan, Señor, regrésalo una vez más. Encamínalo por caminos de justicia, como dice tu palabra, Señor. Una vez más. Tú eres el pastor, nosotros somos las ovejas. Ayúdanos a escuchar tu voz y seguirte, Señor. Ir en pos de ti. Ir en pos de ti. Siguiéndote a ti, Señor Jesús. Tú eres el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es a través de ti, Señor. Por eso queremos seguirte a ti. No una religión, no una forma de pensar. Seguirte a ti, Señor Jesús. Te adoramos, Señor, te adoramos. Yo quiero pedirte que hagamos algo. Si puedes levantar tus manos, vamos a rendirnos delante de Dios, hermano. Yo quiero que tú le digas te invito a decirle a Dios en esta hora: Señor, te rindo mi vida. Te rindo mi vida. Tómala, es tuya, Señor. Tómala, me rindo a tu voluntad. Me rindo a tus propósitos. Haz de mí lo que tú quieras, como tú quieras. Soy el barro en las manos del alfarero. Dale la forma que tú quieres, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Toma mi vida, Señor, así como está, y hazla de acuerdo a tu voluntad. Cumple tus propósitos en mi vida, Señor. En el nombre de Jesús. Rechazamos toda mentira del diablo de que nuestra vida no tiene futuro. Rechazamos toda mentira del diablo de que ya no hay esperanza, Señor, para nuestra vida. Al contrario, Señor, hay vida eterna y hay bendición de parte tuya para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Señor, gracias. Te amamos, te honramos, te bendecimos. Tú eres nuestro Dios. Nosotros somos tus hijos, tu pueblo. Gracias. Gracias por decirnos que no a veces. Gracias por esos no que finalmente resultaron ser bendición para nuestra vida. Gracias por habernos impedido dar pasos que nos hubieran arruinado.
Gracias, Señor. Gracias porque al momento no los entendimos, pero tú sí sabías todas las cosas. Gracias, Señor. Gracias, te bendecimos, te honramos, Dios. A ti sea la gloria, en el nombre de Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Dale la gloria al Señor, hermano, esta mañana. Dios es bueno. Amén. Dios es bueno.